Hola chicos, nos vemos una vez más en este medio y el día de hoy les traigo una clase complementaria a lo que estudiamos el otro día en la clase de Zoom, medidas de tendencia central y rango. Recuerden que estas eran la media o media aritmética, la mediana y la moda, y se representaban de esa forma, donde la media significaba simplemente el promedio, o sea la suma del total de datos dividido la cantidad total de datos. Ya eso nos dimos cuenta que era fácil de calcular. La mediana, que era la parte media de los datos cuando yo ordenaba una distribución de números de menor a mayor. Ya, entonces justo en el medio donde se encontraba ese dato, esa era la mediana, donde para el caso impar teníamos esta fórmula y para el caso par esta otra, donde algunos me pusieron cara de espanto y no sabían qué significaba. Bueno, el día de hoy vamos a develarlo. Y también tenemos la moda, que es el dato que más veces se repite dentro de la muestra de datos. ¿Ok? Así que vamos a ver el siguiente ejemplo, que es de carácter cuantitativo, o sea, está relacionado a números. Si yo ordeno, por ejemplo, esta cantidad de datos que representan las notas de un curso, son 8 datos, así que podrían ser sus notas. Si lo ordeno de menor a mayor, 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6 y 7. Entonces a esto yo le puedo calcular el promedio, claro. Simplemente sumo todas estas notas y las divido por la cantidad de datos total, o sea 8. Y eso me va a dar el promedio. Eso se los dejo a ustedes, el promedio de notas. Era una broma simplemente, obtuvieron muy buenas notas. Después puedo obtener, por ejemplo, la moda. ¿Cuál es la moda en este caso? El dato que más veces se repite. Y nos fijamos que el 3 es el que más se repite, pero también el 6. Entonces eso nos hace formularnos la pregunta: ¿en una muestra de datos puede haber más de una moda? Y la respuesta es sí. ¿Ya? En este caso, para este caso, la moda en este caso sería el 3 y el 6. La nota 3 y la nota 6. Y pueden haber 3 también, y pueden haber muchas modas, ¿ya? Si es que son iguales, claro, en este caso se repite 2 veces el 3 y 2 veces el 6, por ende las modas son el 3 y el 6. Así es, no es que solamente pueda haber una moda, pueden haber más de una. Y para el caso de la mediana, vimos dos formas de sacarla. La siguiente, que sería tachando de un lado y del otro, este con S, después los segundos, después los terceros, y nos encontramos con la desagradable situación de que tenemos dos datos al medio. Por lo tanto, no encontramos un solo dato. Esto se daba para el caso par. Como acá tengo 8 datos, entonces me quedan justo los del medio, los dos del medio. ¿Y cómo lo calculaba en ese caso? Simplemente sumando ambos datos y dividiéndolo por 2, haciendo una especie de promedio de los datos que están al medio. 4 más 5, 9, dividido entre 2, eso es 4,5. Así que esa sería la media. Ahí, dale con la media. La mediana, perdón, la mediana. Recuerden que la media es el promedio de los datos. Ya, 4,5. Eso para el caso par. Entonces ahí tenemos un ejemplo para las notas de un curso que es de variable cuantitativo. Eso quiere decir que está relacionado a números. ¿Qué pasa para el caso cualitativo? Como por ejemplo acá el color favorito de ustedes, donde R representa rojo, V representa verde y A representa azul. Pongámonos en el caso que les gustan esos colores. ¿Y qué pasa para ese caso? Bueno, para el caso de variables cualitativas que representan cualidades como el color, o puede ser para una encuesta
estoy en desacuerdo, estoy de acuerdo o muy de acuerdo, ¿cierto? Que a veces preguntan, ¿ya? ¿Cómo ocupo las medidas de tendencia central? Para este tipo de muestras yo puedo calcular simplemente la mediana y la moda. El promedio no lo puedo calcular. No tengo cómo promediar entre de acuerdo o de desacuerdo, o muy de acuerdo y de acuerdo. No tengo una manera de promediar esos dos datos, así como no tengo una forma de promediar entre rojo y azul, por ejemplo. Claro, ustedes me pueden decir, se pueden poner creativos e ingeniosos y decirme, profe, el promedio entre el rojo y el azul es el morado. Claro, pero eso sería la mezcla, ¿verdad? Cuando hablamos de promedios, simplemente trabajamos con números. Por ende, cuando trabajo con muestras de carácter cualitativo, que me describen alguna cualidad de mi muestra, puede ser el color del pelo, la estatura. La estatura tiene que ver con números, así que ahí caería dentro de lo cuantitativo. El color del pelo, el color de la piel, color favorito, si está de acuerdo o en desacuerdo con algo que proponen. Todo ese tipo de cosas, simplemente puedo calcular la mediana y la moda, ¿sí? ¿De qué forma puedo calcular la mediana? Bueno, asignándole un número. Por ejemplo, al rojo le asigno el número 1, al verde le asigno el número 2 y a los azules le asigno el número 3. Realizamos esto. Entonces vamos a borrar acá. ¿Cómo sería? Entonces me quedaría algo así, ¿no es verdad? Tendría, ¿cuántos rojos tengo? 1, 2, 3 rojos. Sería 1, 1, 1. Después tendría los verdes. 1, 2, 3, 4 verdes. 1, 2, 3, 4 verdes. Y para los azules tengo 1 y 2. Dos azules que le asigné el número 3. Entonces, para ese caso, la moda está más que claro. La moda son los verdes. Moda verde. Porque fue el número que le asigné al verde, que es el número 2. Ya como son los que más se repiten, entonces la moda verde. ¿Y cómo saco la media? Bueno, haciendo lo mismo, hasta el momento nuestro método más fácil de calcular la mediana es haciendo esto. Y tenemos que la mediana es el 2, ¿qué representa el 2? El verde, también el verde. O sea que la mediana y la moda es el verde, ¿se fijan? Pero el promedio es algo difícil calcularlo, ¿verdad? No puedo promediar entre 3 rojos, 4 verdes y 2 azules. Ya es algo complejo y que en verdad no tiene sentido calcular eso. Entonces, así lo calculamos en clase. Ahora vamos a ver una manera de calcularlo usando la fórmula, la mediana sobre todo. Ya, cuando tenemos una cantidad muy vasta de datos, por ejemplo, la suma de dos dados, fíjense, tengo 36 opciones, ¿se recuerdan? Eran 36 posibilidades, ese era el espacio muestral. 1 con 1, 2 con 1, 1 con 2, 2 con 2, 1 con 3, etc. Hasta llegar al 12, al 6 con 6. Ya las maneras de combinar dos dados. Entonces, cuando tengo esta cantidad considerable de datos, en ese caso me conviene saber usar esta formulilla, ¿ya? Porque si no, ya nos dimos cuenta, en clase estuvimos haciendo con la Antonia, cada uno iba tachando los de su lado, la Antonia de la izquierda, yo del derecho, y nos demoramos bastante en poder encontrar la mediana mediante ese método. Por ende, vamos a ocupar estas fórmulas. En este caso, la cantidad de datos es par. Son 36 datos, ¿recuerdan?
Por lo tanto tengo que usar esta fórmula. Voy a borrar esto que está acá. Y la vamos a ocupar con mucho cuidado para que ustedes puedan entender. También vamos a ver un caso impar. Entonces, para el caso de la suma de dos dados, ¿cómo ocupo la mediana en este caso? Para no estar tachando hasta el infinito, simplemente me pregunto, ¿cuál es el dato que está en n medios? Donde n, para este caso, suma de dos datos, va a ser 36, ¿verdad? La totalidad de los datos. 36 entre 2. Entonces, ¿quién va a ser xn medios? Va a ser el dato que está en el puesto número 36 dividido entre 2. O sea, el dato 18. Así, perdón. 36 entre 2. El dato que está en la posición 18 cuando los ordeno de menor a mayor. Recuérdenlo. ¿Y cuál es el dato que está entre n medios más 1? Eso va a ser el dato 18 más 1. O sea, el dato 19. O sea, lo que debemos calcular para este caso, con la media, para la suma de dos dados, sería el dato 18 más el dato 19 dividido entre 2. Entonces ahora simplemente cuento. Desde el menor sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aquí está el dato 18. Y obviamente al ladito de él está el dato 19. Por lo tanto sería 7 más 7 dividido entre 2. Eso es 7, claramente. ¿Ya? Y de hecho fue a lo que llegamos con el método rudimentario de ir tachando a cada lado. Llegamos al 7, ¿verdad? ¿Cuál es la moda? Claramente el dato que más se repite, que sería también el 7. Lo podemos ver acá. O lo podemos ver en la siguiente tabla, donde tengo el espacio muestral de la suma de dos dados, desde el 2 hasta el 12, y la cantidad de veces que se repite. Esta es la frecuencia absoluta, es una tabla de frecuencia, donde n sub i es la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de veces que se repite cada dato. Para el número 2 se repite una vez nomás. Para el número 3 se repite, perdón, no se repite, solo sale una vez. Para el número 3 se repite, aquí tengo dos veces, para el número 4, 3, y así sucesivamente. Y aquí nos damos cuenta inmediatamente al ordenar en esta tabla y no verlo con la cantidad de datos totales, de que la moda es el número 7 y la mediana es el 7. Ya, aquí ya lo acabamos de calcular. ¿Y qué pasa para el caso impar? Ese es el caso par. Veamos ahora un caso par. Me voy a dar cualquier, no sé, cualquier cantidad de datos. Puede ser, no sé, podría ser, ejemplo, el 1, el 3, el 7, el 9 y el 11. Ahí tenemos 5 datos. Entonces, ¿cómo calculo el impar en este caso? Para el caso impar, ¿cómo calculo la mediana? La mediana va a ser el x sub n más 1 dividido en 2. ¿Pero quién es n en este caso? La cantidad de datos. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos. Entonces tendría x sub 5 más 1 dividido entre 2. ¿Cuánto es 5 más 1? 6. O sea, esto sería x sub 6 dividido entre 2. ¿Y cuánto es 6 dividido entre 2? 3. O sea, x sub 3. Ahí es donde vamos a hallar la mediana. Entonces simplemente contamos desde el menor al mayor la posición 3. 1, 2, 3. Aquí está la mediana. O sea que la mediana es 7.
para esa distribución de datos y nos ahorramos, imagínense ahora una cantidad de datos gigantesca como la que está acá, pero impar. Entonces nos ahorramos estar haciendo esto, tachando hasta el infinito, y es una forma elegante, por así decirlo, de calcular la mediana para la cantidad de datos impares y la cantidad de datos pares. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Y por último vamos a ver el rango. El rango, recuerden que es una medida de dispersión, o sea, me da cuenta a mí qué tan dispersa está la muestra que yo estoy estudiando. Entonces, para este mismo caso, ya que tenemos hecha esta tabla acá, ¿cuál sería el rango para los datos que acumulan acá la suma de dos dados? El rango se define matemáticamente como el dato máximo menos el dato mínimo. Para este caso el rango sería, vamos a borrar aquí un poquito, rango para la suma de dos dados sería, ¿cuál es el dato máximo? 12. Y el dato mínimo, 2. 12 menos 2, el rango es 10. El rango de alguna forma es el recorrido que hace la variable. Del 2 al 12 tengo un rango de 10. Y así lo podemos hacer con muchos estudios estadísticos que estudian diferentes cosas. ¿Cuál es la desventaja de este rango? Por ejemplo, si yo tengo la cantidad de juegos, de videojuegos que juega cada uno en su casa, imaginémonos que el profe, o sea, yo juego 5 juegos diferentes, de PlayStation, de lo que sea, mientras que los alumnos, por ejemplo, hay 4, puede ser, no sé, pues el José Vicente con el Maximiliano, con el Joaquín y el Agustín. 4 alumnos juegan 30 juegos diferentes. Mientras que la Amanda con la Antonia juegan 31 juegos diferentes. Y el Marco con el Martín juegan 33 juegos diferentes. Entonces, en ese caso, si se fijan, aquí hay un dato que es anómalo, o que está ahí solito, ¿cierto? Que soy yo. Entonces tengo una cantidad de juegos, 5, y solamente una persona. ¿Quién es esa persona? Soy yo. ¿Y cómo sería el rango en ese caso? Rango. El dato máximo menos el dato mínimo. ¿Cuál es el dato máximo? 33. Menos el dato mínimo, 5. ¿Cuánto es 33 menos 5? 28. O sea, el recorrido que hizo la variable cantidad de juegos fue de 28. Desde el 5 hasta el 33. Desde el dato mínimo hasta el dato máximo. Recuerden que esto de acá es la frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de veces que se repite eso. Lo cual no es representativo. El número 28 no me representa a mí la muestra que yo tengo. ¿Qué pasaría ahora si yo elimino este dato? No lo considero. Fíjense lo que pasa. Voy a calcular el rango ahora sin considerar eso. ¿Cómo sería? El dato máximo, 33, menos el dato mínimo, 30. ¿Cuánto sería el rango en ese caso? 33 menos 30, 3. O sea, sí es un dato representativo de la muestra, porque yo acá tengo una dispersión de 3, un recorrido de 3 en los datos, y no una de 28. Se fijan que acá de alguna forma no me revela la real dispersión de los datos. O sea, aquí hay una excepción. El profe que juegue 5 juegos es una excepción, pero los alumnos juegan una cantidad mayoritaria de juegos y casi todos andan igualitos, 30, 31, 33, por lo tanto la dispersión es de 3. Ese es el rango en el que varía la muestra, y no así 28. Entonces esa es la desventaja que tiene
el rango al considerar yo, por ejemplo, estos datos que excluyen a la regla, ¿verdad? ¿Cuál es la otra desventaja que tiene el rango? Es la siguiente. ¿Cierto? Nosotros estuvimos estudiando de sobremanera el caso de lanzamiento de 2 dados, donde nos dimos cuenta que el dato que más se repetía era el número 7, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo lanzo 3 dados ahora? ¿Cuál es el número que más se repite? ¿Y si lanzo 4? ¿Y si lanzo 5? ¿Y si lanzo 100? ¿Qué pasa si lanzo 100? Entonces, eso cada vez más se me va a ir colocando acá. Ahora voy a tener, si todos los datos me salen 1, los dados me salen 1, voy a sumar 100, ¿cierto? Cada dado me sale 1 y son 100 dados, sería 100. Hasta no sé qué número, 6 por 100, 600. ¿Verdad? Hasta el número 600. Entonces, esa muestra se va a ver, como yo les comenté en clase, como una gaussiana, donde aquí va a estar el dato que se repite más, ¿verdad? No sé cuál es en este caso. El tema es que si calculamos el rango de esto, recuerden, rango, dato mayor menos el dato menor, el rango sería 600 menos 100. Eso me da 500. Un rango de 500. Pero eso es representativo de la dispersión de la muestra. No es representativo. ¿Por qué? Porque aquí se me marca claramente, hay un número que me sale más por sobre los otros. Entonces no es representativo. Igual como en el caso anterior, los alumnos tenían ahí, representaban de manera fiel la cantidad de juegos que jugaban. No así el profe. Era un dato que se excluía y que no era fiel a la regla que estaba siguiendo la muestra. En este caso también. Acá yo tengo un dato bien marcado y los demás casi no me representan nada. El dato 100 o el dato 600 es muy baja la probabilidad de obtener 100 dados con el número 1 o 100 dados con el número 6. ¿Se fijan? Entonces, en ese caso el rango no es una buena forma de representación de la dispersión de los datos. Esas son las desventajas que tiene el rango. Bueno, espero que con esto se les haya quedado un poquito más claro todo lo que estuvimos estudiando. Y bueno, ahí les dejo un material, un documento PDF en el cual hago un resumen de todo esto y pueden encontrar este video, el link para poder acceder a este video y también para poder encontrar más ejemplos para explicar el rango. Me despido, que estén bien, hasta la próxima.